Bueno, pasa a vosotros, hermanos. Vamos a iniciar con la clase de evangelismo. Terminamos las clases de grupos familiares y ahorita vamos a iniciar con esta clase Introducción al Evangelismo. Voy a tratar de sintetizar bien la clase, algunas las materias que tengo aquí. Espero que voy a mandar todo lo que es el PDF para que ustedes lean el PDF y puedan contestar algunas preguntas finales. Vamos a orar. Padre bendito que moras en los cielos en esta hermosa tarde, te ruego que llenes de mí tu espíritu, también de los alumnos, Señor, que puedan comprender el concepto de evangelismo, también de grupos familiares que hemos tenido ya la clase. Ayúdanos para que podamos entender con claridad estas clases. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el propósito de esta materia es presentar eh, la, la naturaleza, la necesidad, motivo y el lugar del evangelismo. Primero la naturaleza y después voy a explicar sobre la necesidad de evangelizar y el motivo y el lugar de evangelismo en la estrategia de la plantación de iglesias. Porque luego personas que tienen esa gratitud, ¿no? Esa gratitud en su corazón. Ellos quieren plantar iglesias, quieren trabajar en iglesias, por eso lo pongo aquí, estas estrategias. El evangelismo es un trabajo importante para todo creyente. Creo que todos tenemos el concepto que no es para solamente el pastor, sino que todos los hermanos, hermanas que aceptan a Jesús en su corazón, es el trabajo de evangelismo. Plantar una iglesia sin el evangelismo es imposible. Esto es muy claro el concepto, que cuando alguien quiere plantar una iglesia y no evangeliza, no va a poder plantar la iglesia porque no se hace así. Tiene que haber evangelismo donde vaya la persona. Y tenemos que ir donde están las personas, no esperar que ellos vengan a nosotros, ¿no? Porque la idea de la iglesia es que vengan al templo. Y no es así, sino ir donde están ellos. Aquí pongo, tenemos que ir donde están los peces y escoger el método apropiado para poder pescarlos. No cualquier método se puede usar. Por ejemplo, si yo quiero evangelizar niños, tengo que usar un método diferente. Si quiero alcanzar personas adultas, tengo que utilizar otro método diferente porque es diferente para acercarlos a las personas. Necesitamos conocer cuál es el método más apropiado. Aquí hay muchos métodos para alcanzar a la gente. Si ustedes entran en internet, van a encontrar muchos métodos, pero dice el texto, pero hay un solo evangelio. No podemos nosotros predicar muchos evangelios, sino un evangelio y muchos métodos. No estamos peleados por los métodos. Pueden usar los métodos que ustedes les sea más eficaz y les pueda servir mejor. Pero decimos aquí que hay muchos métodos. La naturaleza del evangelismo. ¿Cuál es el punto principal para evangelizar? No comentar mis ideas, no comentar mis creencias. Es mejor tener esta idea, contar las buenas nuevas, hablar de lo que hizo Jesús, de lo que son, de que Cristo murió y resucitó. Eso es la naturaleza del Evangelio. Una vez que la gente es ganada para Cristo, se debe entregar a alguien que nutra sus vidas en Cristo Jesús. Porque si ustedes evangelizan y no dejan a uno como responsable para que esa persona siga aprendiendo a orar, a leer la Biblia, no tiene mucho sentido. Jesucristo, al escoger a sus 12 discípulos, tuvo que prepararlos, como le llaman discípulos, después de aprender, ya los envía a trabajar, para que podamos nosotros enviar la persona o empezar a trabajar en un grupo familiar o en un lugar, necesitamos primero nutrir la persona. Y eso se llama discipulado, pero primero, una vez que ganamos la persona, tenemos que darle a alguien esa responsabilidad. Dejar caer el bastón después de la etapa de evangelismo no es aceptable. No se acepta solo evangelizar, es decir, van ligados los dos, van junto el evangelismo con el discipulado.
todo va junto y espero que tengamos esa misma idea, no desprender, es decir, yo voy a evangelizar, pero no voy a discipular, no, van junto las dos cosas. Pongo aquí, dejar caer el bastón después de la etapa de evangelismo no es aceptable. El proceso, el evangelismo comienza en privado con la oración. Ahora, si ustedes quieren evangelizar, háganlo orando, en tripletas, orando por las personas que quieren alcanzar. Esa es la idea, que ustedes tengan un enfoque. El primer paso es comiencen orando, oren por las personas. Y ya en Efesios, que vemos en Efesios 6:19, voy a leer este pasaje porque ahí lo tengo porque es muy interesante. Efesios capítulo 6:9. También ustedes, amos, deben tratar a sus esclavos con un igual respeto y sin amenazar. Recuerden que tanto ustedes como ellos pertenecen al mismo dueño. Es decir, nosotros en el contexto para aplicar, pertenecemos al mismo dueño en que hablamos de Jesús, de Dios. Ese dueño es Dios que está en el cielo y el que no tiene favoritos. Así que cuando una persona predica el Evangelio, comienza en la oración sin importar quién le vamos a predicar, ¿no? Tenemos que predicarle a todo tipo de persona, todas las personas que quieran escuchar el mensaje. En Colosenses 4:2-6. Dediquen siempre tiempo a la oración y den gracias a Dios. ¿A quién le está diciendo Pablo estas palabras? A la iglesia de Colosas. Le está pidiendo que oren, que le den gracias a Dios. Oren también por nosotros, es decir, por Pablo. Y pídanle a Dios que podamos anunciar libremente el mensaje y explicar el plan secreto de Cristo. Esto es primeramente, Señor, te pido que me ayudes para que pueda hablar de tu palabra con la persona, con la fulana, fulano que ustedes tienen ya en mente, orando. Pedirle a Dios que les dé esa capacidad para hablar con libertad, con denuedo, con valentía, la palabra de Cristo. Precisamente por anunciaros, estoy ahora preso. Entonces Pablo, anunciando el Evangelio, yendo a un lugar a otro, él tuvo que sufrir cárcel, porque pues predicaba a Cristo con todo su corazón. Y dice, pídanle a Dios que yo pueda explicar ese mensaje con toda claridad. Señor, te pido que me des sabiduría, me des palabras, me des entendimiento para explicar la palabra con claridad. Y eso hay que pedirle a Dios antes de iniciar predicando. Usen su inteligencia para tratar cómo se deben a los que no confían en Cristo. Aprovechen bien cada oportunidad que tengan. Cada oportunidad que tengamos hay que aprovechar cuando vas a comprar tortillas, cuando vas al trabajo, cuando estás con tus compañeros en el deporte, etcétera. Aprovechar todas esas oportunidades para trabajar, de conversar con ellos, de hablar con ellos. Hablen siempre de cosas buenas, díganlas de manera agradable, que no escuchen palabras deshonestas en nuestra boca, sino que siempre escuchen palabras honestas, bonitas. Esto es, y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno, cada persona que tengan ustedes como contacto. Y ustedes van a ver el mensaje que está en Romanos 1:16. Yo creo que este texto es muy conocido. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El mensaje es poder de Dios. Y lo que sí quiero que vean la naturaleza, no prediquen otro mensaje si no es Primera de Corintios 15, porque el mensaje es esto. Primera de Corintios 15, 3, 7. Lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí. ¿Qué aprendió Pablo? ¿Y qué enseñó? Que Cristo murió en lugar de nosotros. Aprendí yo que Cristo murió y yo les enseño que Cristo murió, que éramos pecadores y ahorita les enseño que ustedes son pecadores, tal como lo enseña la Biblia. Fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó. Primero se le apareció a Pedro y después a los 12 apóstoles, luego se les apareció a más de 500 y a sus seguidores a la vez, algunos de ellos todavía viven y otros murieron. Más tarde
se le apareció a Santiago y luego a los 12 discípulos o apóstoles. Por último, se me apareció a mí, a pesar de que lo conocí mucho tiempo después que los otros apóstoles. Por eso me considero el menor o el menos importante de los apóstoles. Y ni siquiera merezco que la gente me llame así, pues lo hice mucho daño a la iglesia de Dios. Persiguió la iglesia de Dios, pero Pablo está diciendo cuál es la naturaleza del mensaje del Evangelio, que es la muerte y resurrección de Cristo. Nosotros no vamos a salir a predicar enseñando pasajes donde podemos decir que Dios te ama o que Dios te puede sanar, Dios te puede sacar de esos problemas que tienes. El Evangelio en sí es decirle a la gente que Dios murió y resucitó al tercer día. Esto es lo que Pablo aprendió y enseñó a la iglesia de Roma, a la iglesia de Corinto, a la iglesia, donde quiera que él predicó, enseñaba la muerte y resurrección de Cristo. Y ahí van a encontrar en el pasaje, porque él murió. Ahí dice el pasaje, porque él murió y ya no existe un hombre justo. Allí vemos en Romanos 10 que no hay ningún justo ni aun uno. No hay ninguno. Por lo tanto, murió por todos los pecadores, murió por todos nosotros. Y en la parte confiar en Cristo es porque Él resucitó. Si murió y resucitó, nuestra fe debe estar basada en la resurrección de Cristo. Eso es el Evangelio. Creer que Cristo murió y resucitó. La presentación más poderosa del mensaje del Evangelio es la que autentificamos con nuestras vidas. No, no es lo que sepamos, no es lo que conozcamos del Evangelio, sino es lo que yo vivo. Vean lo que Jesús le reclama a los fariseos, le dice a los fariseos que deben de vivir el Evangelio, deben de vivir lo que Dios quiere. Ellos no lo vivieron. Cuando Jesús en el capítulo 23 de Mateo se acerca a Jesús, a ellos, a los fariseos, les dice, hipócritas, son hipócritas porque ustedes dicen una cosa pero no lo hacen. Entonces nosotros tenemos que vivir el Evangelio bien para que podamos predicar. No hay mejor predicación que vivir el Evangelio, porque vivir ese es lo mejor. Si su vida no tiene testimonio, su testimonio no tiene vida. Es una frase que pongo acá. Si no vivo el Evangelio, aunque yo predique mucho del Evangelio, nadie me va a creer, porque ellos van a ver lo que hago. Lo que van a notar, lo que van a ver en mí, es lo que van a creer, no es lo que le voy a decir, cómo lo digo, qué tan bien lo digo. Entonces, lo que van a ver la persona es cómo vivo el evangelio. Entonces, la necesidad para el evangelismo. Y aquí ahorita vamos a entrar en el segundo paso que le llamamos la necesidad. La gente está perdida, por eso es necesario predicar el evangelio. Espiritualmente están muertas y están separados de Dios. Ustedes saben ya Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Este es el primer pasaje que tiene necesidad de la gente para predicarles el evangelio y mostrarles, una vez que reconozcan su condición de pecadores, reconozcan también cuál es el camino que nos lleva al Padre, que es Juan 14:6. Aquí nomás pongo tres ejemplos, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Mostrarle, si ellos son pecadores, mostrarle que sí tienen esa, esa muerte espiritual, para tener vida necesitan creer en Cristo Jesús. Y ya una vez que crean en Cristo Jesús, según la imagen acá en Juan 5:24, ya pasaron de muerte a vida, ya pasaron de muerte a vida, de la muerte espiritual a una vida espiritual. Yo espero que este mensaje tan pequeño podamos entender que la gente tiene necesidad del evangelismo porque están muertos espiritualmente y separados de Dios. Solo el método de Dios somos el método de Dios para alcanzar al mundo. No vamos a encontrar otro método, es decir, somos nosotros los seres humanos que tienen el mandato, ¿no? En Marcos 16:15, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. Mateo 28:19, también la palabra de Dios dice, id por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. Nosotros somos el método
de Dios para alcanzar al mundo. Los apóstoles fueron los primeros en recibir el mandato. Ellos comprendieron que debían ser testigos. Ellos lo hicieron. Fueron predicando el Evangelio donde iban y que eran embajadores de Cristo, representaban a Cristo Jesús. Es muy importante esta parte. Y yo quisiera que tomaran en cuenta que también nosotros como cristianos tenemos que comprender que somos testigos. Y lo dice Hechos 1:8, y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando usted se bautizó, tuvo el Espíritu Santo. Ya no tiene ninguna excusa o para decir no puedo predicar el Evangelio, porque usted tiene el poder de Dios, tiene el Espíritu Santo para predicar. Ok, todos estos textos que tengo acá, ya tengo las frases nomás para decirles, somos embajadores en el nombre de Cristo. Tengan ustedes, yo soy un embajador de Cristo. Haz obra evangelista, es decir, predica el evangelismo, predica el evangelio, el poder del evangelio. Eso lo dice Romanos 1:16, que es que el evangelio es poder de Dios. Todos estos textos están aquí, Mateo 28, hagan discípulos, me seréis testigos. Entonces tenemos la necesidad de ir y hacer discípulos y ser testigos de Cristo Jesús. Todos estos pasajes pueden memorizar, si ya la tienen en memoria, qué bonito, pero todos estos es para memorizar, para que cuando llegue el momento de hablar del Evangelio, podemos mostrar. Hace unos días predicaba Romanos 1:16 para explicar a la gente lo que es el poder de Dios, lo que es el Evangelio. Así que pueden tomar en cuenta esto, que sí tiene necesidad la gente y estos textos son bases para que ustedes puedan predicar el Evangelio. Tenemos algunos ejemplos acá, en Nicodemo, en el capítulo 3, mujer del pozo en Juan, Zaqueo, el ciego, el etíope, en la muchedumbre en Jerusalén. Todos estos textos hay un ejemplo de evangelismo. Por ejemplo, el de Lucas 19, cuando Jesucristo entra en Jericó, estaba allí Zaqueo el rico, que era jefe de publicanos. Pero él deseaba ver a Jesús, quería ver a Jesús. Dice la palabra que subió a un árbol sicómoro y ahí se trepó ahí. Y cuando pasa Jesús debajo de ese donde estaba, le dice, Zaqueo, bájate, es necesario que yo pose en tu casa. Yo me voy a hospedar en tu casa esta noche. Y al escuchar Zaqueo, si ven algunos videos, con gozo lo recibe, dice la Biblia, que bajó de prisa y lo recibió con gozo a Jesús. Todos estos pasajes nos hablan de cómo hubo un encuentro con las personas. Hay necesidad de ir a las personas, no que ellos vengan a nosotros. Por eso, ir donde están los peces y alcanzarlos a ellos. Jesús alcanzó a la mujer samaritana del pozo, a Nicodemo, el ciego, el etíope. Todos fueron alcanzados porque así es el evangelismo. Ir hacia ellos, no esperar que vengan a nosotros. Hay otros como ellos quienes escucharán el Evangelio si vamos y la compartimos claramente. Habrá un Zaqueo, una samaritana, un Nicodemo, un paralítico, etcétera, etcétera. Hay mucha gente, mucha necesidad, hermanos. No deberíamos estar aquí, los que ya tienen varios años en la iglesia, nomás trabajando en conocer, en saber, en aprender. Deberíamos estar trabajando en el campo, porque en el campo es donde está el Zaqueo, es donde está el ciego es el ciego de nacimiento, el paralítico, etcétera. El Evangelio tiene el poder para transformar. Claro, esto lo dice Romanos 5:8. Pero Dios mostró su amor para con nosotros, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. El Evangelio cambia. El Evangelio puede transformar nuestras vidas si nosotros lo vemos así, ¿no? En Romanos 5:8 mostró su amor para con nosotros. Siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Cambia totalmente el panorama y podemos cambiar nuestra forma de vida. ¿Cuál es el motivo del evangelismo? Es posible que evangelizar con un sentido de deber o obligación a Dios. Claro, hermanos, dice Romanos 1:14. Dice de esa manera, 14.
Tengo que anunciar esta buena noticia a todo el mundo. Tengo que. Esa palabra tengo que es una responsabilidad. Cuando decimos tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, tienes que porque es una obligación. ¿Es posible evangelizar con un sentido de deber u obligación a Dios? Sí, porque deberíamos de tomar así. No importa que sepan mucho o no, que no sepan nada, ni que sean humildes o sean importantes. Por eso tengo tantos deseos de ir a Roma. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio, porque tengo un deber, tengo una obligación. Yo quiero que tomen esa parte, que tenemos una obligación nosotros. A menudo lo que motiva a los siervos de Dios o a los evangelistas es, dice aquí, a evangelizar es una meta a largo plazo de ver a los propósitos de Dios cumplidos en el mundo. Es lo que nosotros queremos ver, ¿no? Lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 28, lo que queremos ver. Voy a leer este pasaje para que quede allí. Dice el texto, nosotros anunciamos a Cristo y con toda sabiduría aconsejamos y enseñamos a todos, para que lleguen a ser perfectos como Cristo. ¿Cuál es la meta o el objetivo? Para que lleguen a ser perfectos como Cristo. Eso va a ser nuestro evangelismo. Por eso no solamente es predicar y dejar allí, no es aceptable, sino hay que encargarle a una persona para que disipule. ¿Es posible evangelizar por temor de Dios y su juicio? Sí. Vean en Ezequiel 3, 16, 18 que cuando alguien predica con mucho poder, con mucha fuerza, podemos encontrar muchas cosas, ¿no? Voy a leer este pasaje. Ezequiel 3, 16. Pasados los 7 días, Dios me dijo, Ezequiel, tu tarea será mantenerte siempre vigilante y decirles a los israelitas que están en grave peligro. El, este hombre que va a predicar, que va a hablar de Dios, le dice, tú vas a mantenerte vigilante y vas a decirles a los que están en Israel que están en un peligro grave. ¿Y qué hacemos nosotros cuando predicamos? Pues normal, usted si no recibe a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador, puede ser que quedes perdido toda la vida. Pero si usted acepta a Jesús, tienes vida eterna. Es decir, decirles a la gente que está en grave peligro cuando predicamos el Evangelio, mostrarles su condición. Aquí tengo un ejemplo de Jonás cuando evangelizó en Nínive, pero ya ven ustedes que él no obedeció la palabra. Después, tuvo que hacerlo porque Dios lo trató con él. Así que muchos de nosotros, si no tenemos ese deseo, Dios nos puede usar como Jonás, Dios nos puede usar como el profeta Ezequiel, que sean vigilantes y tú le vas a decir que están en grave peligro. Y Dios nos puede usar de mil maneras. Pero esto es la primera parte que quiero que entendamos. ¿Es posible evangelizar por razones no apropiadas? Sí. Unos evangelizan por envidia, estos están evangelizando, vamos a evangelizar aquí nosotros. Eso lo hicieron en Filipenses 1, 15, 18. Debemos evangelizar por amor a Cristo y por los perdidos. Eso sería lo más bonito, ¿no? Que amamos a Cristo y que amamos a los que no son alcanzados o están perdidos. Pero, pues estos son pocos los que hacen, porque muchos hacen por un sentido de obligación, envidia, celos, pero sería muy bonito que evangelizáramos por amor a Cristo y por los perdidos. Evangelismo discipulado. Descuidar uno pone en peligro el trabajo de Dios en el cual estamos involucrados. Es cierto, no debemos de descuidar ninguno de estos dos. Van ligados, van como la fe y el bautismo, el arrepentimiento. Es decir, no podemos decir, no voy a tener fe, solo voy a arrepentirme. O no voy a tener fe, no voy a tener arrepentimiento. Es lo mismo esto. Evangelismo y discipulado van de la mano y hay que tener cuidado de no descuidar, no descuidar ninguno de los dos. No podemos estar solo evangelizando y no evangelizar. Hay que evangelizar, discipular, evangelizar, etc. Capacitar y movilizar a todos los creyentes para hacer el trabajo de evangelismo será el ingrediente principal en cualquier estrategia. ¿Es cierto esta frase?
Si no capacitamos, no movilizamos, no empujamos, no animamos, no va a pasar nada en las iglesias. No van a predicar. Si no decimos, hermanos, hay que establecer grupos familiares, grupos mates para crecer, para crecer. Pero uno tiene que animar, capacitar y movilizar. Preguntas para reflexionar. ¿Cree que Dios le puede usar para alcanzar a otros para Él? Yo sí. ¿Cuál es el trabajo del evangelista? Pues que todo evangelista tiene un trabajo y lo voy a leer aquí en Segunda de Timoteo, versículo 2, capítulo 4. Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Cuál es el trabajo del evangelismo? Anunciar el mensaje en todo momento. Anunciarlo aunque sea ese momento, no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corríjala y anímala, instrúyala con mucha paciencia. Es el trabajo de los evangelistas, corregir, instruir, animar y hablar a la gente, ¿no? De sus errores. ¿Qué le motiva más a compartir el evangelio? No sé ustedes si es por obligación, por envidia o por amor a Dios y amor a los perdidos. No sé cuál le motiva, qué le motiva más a compartir el evangelio. Y a ustedes pueden contestar, a mí me motiva por compartir el Evangelio porque hay mucha gente necesitada con hambre y deseosa de escuchar el mensaje. Y sí, da ganas de estar hablando de Dios cuando hay una persona que tiene hambre. Puede pensar en 10 personas en su red de relaciones que necesitan una relación personal con Cristo. Piense usted 10 personas y ore por ellos, ore por esas personas, el nombre Juan, Pedro, lo que ustedes pongan, que sean vecinos, que sean conocidos. ¿Qué planes tiene para aumentar sus esfuerzos evangelísticos? No sé la iglesia donde están, si tienen ya grupos mates, salen a evangelizar, salen a discipular. Si no, pues pongan ese plan. Aumenten sus esfuerzos evangelísticos. Cualquier duda, esta es la introducción de evangelismo. Plan de acción. Con otros dos creyentes forme una tripleta de oración para orar regularmente por la salvación de lo que Dios ha puesto en su corazón, ¿sí? Por la persona que usted quiera. Una tripleta de oración, lo vamos a ir viendo también esta parte, pero voy a explicar rápido. Tripleta es que yo sea responsable y busco dos compañeros más, tres, y orar por tres cada uno, sería 9 personas, pero hay que orar constantemente o regularmente por la salvación de ellos, no porque sean sanos o porque tengan trabajo, sino por la salvación de sus almas. Bueno, esta es una de las clases. Vamos a entrar en la 2. Mi testimonio. Bueno, es más poco conocido, pero es buena estrategia. Recuerden que nuestra clase es técnicas de evangelización, como grupos familiares y técnicas de evangelización. Primero vimos ahorita la, la necesidad que hay que predicar, ¿no? Pero también vimos que cuál es la naturaleza del evangelismo. No vamos a estar predicando mensajes que no está en la Biblia. En Corintios 15 nos muestra que debemos de predicar el evangelio por la resurrección, la muerte y resurrección de Cristo. Enfocarnos allí. Vamos en la 2, mi testimonio. Esto es lo que ha dicho Dios para mí, lo que ha hecho Dios para mí. Esto es muy fácil, explicar el valor del testimonio personal y su preparación. Yo quisiera que tomaran en cuenta esta parte, que es muy importante evangelizar, evangelizar con mi testimonio, con mi vida, con lo que ha hecho Dios en mi vida, con lo que ha hecho Dios en mí. Y mucha gente me pregunta, ¿no? ¿Pero qué predico? Pues predica o habla de lo que Dios ha hecho en tu vida. Si no ha hecho nada Dios en tu vida, pues no vas a poder hacer absolutamente nada. ¿Me permiten un segundo nomás para tomar agua? Ok. Aquí estamos.
¿Qué lleva un testimonio? Escuchen bien esto. Hechos 1:8. Es lo que ya sabemos. Me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué es un testigo? Aquí pongo. Un testigo es alguien quien es llamado para contar a otros lo que ha observado o lo que ha visto, ¿no? ¿Qué hemos visto en nuestras vidas que ha cambiado? Mi forma de hablar, mi carácter, mi forma de pensar. ¿Qué he visto yo en mi vida? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué he observado? Entonces, si has visto que ha cambiado sus palabras, su actitud, pues eso va a predicar. Nuestros testimonios son tan individuales como nuestras huellas digitales. Bueno, si nos ponemos a hablar de nuestros testimonios, todos son diferentes. No se va a igualar ninguno. Así que cuando ustedes testifiquen en la iglesia o testifiquen con personas que son nuevos en el Evangelio, va a ser de mucha bendición. Cuente cómo ha sido su experiencia. Aquí pongo el valor del testimonio, vencer la resistencia del Evangelio. Una de las cosas que la gente ya no quiere escuchar es que nosotros prediquemos y hablemos y hablemos, hablemos y hablemos y no vivamos, ¿no? Las personas que usted quiere ganar para Cristo pueden resistir una discusión teológica. Que usted está hablando, no, que Cristo murió, pero ¿cómo que Cristo murió? Pueden resistir eso, pero escuchan su historia personal de cómo llegó a Cristo a confiar en Él. Pero si usted no testifica con su vida, usted puede tener mucha resistencia. Así que uno es que tenga la capacidad para predicar, para evangelizar, para hacer todo, pero es mucho mejor que lleve su testimonio, que viva el evangelio. Ejemplos de testimonio. Bueno, solamente voy a dar uno y paso, que es la mujer del pozo. ¿Qué dijo la mujer del pozo en Juan 8, 28, 29? Pues vamos a leer este pasaje y decimos qué dijo. Juan 8, Juan 4. Dice el pasaje. La mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo y le dijo a la gente. Lo que quiero es que sepamos qué dijo. ¿Qué dijo? Vengan a ver a un hombre que sabe todo lo que he hecho en la vida. Es lo que dijo. Vengan a ver a un hombre que sabe todo lo que he hecho en la vida. Podría ser el profeta. Ahora, ¿a quién dio su testimonio? ¿A quiénes le dio cuando dicen vengan? ¿Quiénes son las personas de ese lugar? Pues yo creo que todos los que estaban en ese lugar, le vengan a esas personas, los samaritanos. Estamos contestando dos preguntas. ¿A quién dio su testimonio? A los samaritanos. ¿Por qué escogió esta forma particular de testimonio? Es decir, ¿por qué no buscó otro método? Vean el texto que lo dice así, ¿no? Vengan, pues es lo que sabe hacer la mujer, es lo que estaba pasando. Me ha dicho todo lo que he hecho. Por eso escogió ese testimonio de que si me ha dicho todo, vengan y vean. Y esto es muy importante y clasifiquen bien el testimonio ustedes. Cuando tengan un espacio, vean este punto, ¿no? La preparación de un testimonio. Preparen una versión corta de 3 a 5 minutos de su testimonio personal. Yo les invito que en su iglesia, en los cultos que tienen, ¿no? De repente tenemos cultos y cantos especiales, no sé si practican allí en Argentina, pero procuren tener 3 o 5 minutos para que compartan ustedes su testimonio personal, cómo Dios lo ha cambiado, cómo Dios lo ha ayudado a crecer, cómo Dios, por ejemplo, yo tengo varios testimonios, yo hablo el tojolabal, Dios me ha ayudado a hablar este idioma y bendigo su nombre, que he crecido muchas cosas en este lado, ¿no? Pero hay testimonios de cambio, de vida, por ejemplo, de carácter, de forma de vida. Preparen ustedes una versión corta de 3 a 5 minutos de esta, pero que tenga este punto, ¿no? Mi testimonio, cómo era la vida antes de conocer a Cristo. No, pues yo era un ladrón, ¿no? Es decir, yo era un... Ustedes pueden poner cómo eran. Ahora,
Después dice, ¿cómo llegó a Cristo? ¿Quién fue el medio, el pastor, el hermano, obrero, hermano, hermana? ¿Quién fue? ¿Cómo llegó a Cristo? ¿Cómo es que llegó? ¿Quién lo trajo? ¿Quién le habló? Todas esas palabras lo ponen ustedes, pero es poco, 1 minuto cada o 2 minutos cada parte, para que ustedes puedan testificar con poder cómo ha cambiado su vida al conocer a Cristo. Ya ustedes dicen cómo es que ha cambiado la vida de ustedes al conocer a Cristo. Pues estas tres cosas es muy importante que tomen en cuenta mi testimonio. Espero que los que hayan practicado esto puedan hacerlo bien, ¿no? Practiquen, practiquen, practiquen. Cuando se dan cuenta, pueden testificar a Cristo en 5 minutos, en 4 minutos. Y no lleva tiempo, no es algo para ir a tocar puertas y estar 1 hora allí, sino 5, 3 minutos, me permite 3 minutos de su tiempo. Con ese le voy a contar cómo era mi vida a Cristo y cómo llegué a Cristo yo y cómo ha cambiado mi vida. Usted cuenta en ese momento y la persona, esta es una de las técnicas. Hablamos de vamos a hablar de varias técnicas, pero esta es una de las técnicas, mi testimonio. Espero que puedan hacerlo, ¿no? Aquí cubre el testimonio de 3 partes antes de conocer a Cristo. ¿Cómo, dice, con qué podría relacionarse al no creyente, ¿no? Si ven ustedes que es una persona que toma, fuma o tiene algún vicio, ustedes ya saben cómo entrarle, ¿no? Ustedes tienen que, con qué podría relacionarse al no creyente. Circunstancias en el tiempo de las conversaciones parecidas de no creyentes, ¿no? Van a ver ustedes esa parte, ¿no? Circunstancias en el tiempo de la conversación, parecidas de no creyentes o son creyentes. Si no son creyentes, pues ustedes su conversación va a ser diferente, ¿no? O si ya están convertidos. La vida desde entonces, ¿cómo está su vida diferente a la del no creyente, ¿no? Pues sí, qué comparación, ¿no? ¿Cómo ha estado mi vida? ¿Cómo ha cambiado mi vida? Ustedes pueden mostrar estas 3 partes. Que sea fácil de entender para el no creyente. No usar palabras, hermanos, palabras así elocuentes, palabras que ni ellos saben. Por ejemplo, gracia, conversión, arrepentimiento. No usar esas palabras, sino las palabras más sencillas que se pueda dar un testimonio, ¿no? El Evangelio, ¿cuál es el Evangelio? Bueno, esto ustedes lo pueden citar Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Efesios 2:8, no por gracia, porque por gracia hemos sido salvados, no por obras. Esto es el de Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de ustedes, sino es un don de Dios. Compartiendo su testimonio. Bueno, esto sería una tarea para que ustedes apliquen en la iglesia, no para que la suban en la plataforma, sino apliquen en su iglesia. Sería más práctico que ustedes tomen 5 minutos para hacer un testimonio donde vengan las 3 partes, ¿no? Cómo era su vida antes de conocer a Cristo y cómo llegó a Cristo y cómo es su vida ahora. Entonces, preguntas para considerar: ¿dónde están algunos lugares y tiempos en que su día en que pueda compartir su testimonio? Bueno, ustedes van a ver si es en el trabajo, en los negocios, con los amigos, etcétera. Pero tienen que compartir su testimonio. Tome un descanso en su lugar de trabajo. Toma un lugar de descanso en su lugar de trabajo. Si sí, pida a Dios que le arregle citas divinas para compartir su testimonio. Si usted toma su descanso para comer, en la comida usted hable su testimonio. No, fíjate que yo era así. Gracias a Dios por la vida del hermano Enrique, que me habló del Evangelio. Ahorita ya soy diferente. Es decir, tome un tiempo y comparta su testimonio en ese lugar. Pero tiene que pedirle a Dios que arregle esa cita, que haya personas que escuchen el Evangelio. Plan de acción: comparta su testimonio por lo menos con otros 3 creyentes quienes lo pueden decir si está clara su presentación. Que sea así. Espero que lo puedan hacer. En oración, hagan un plan que resultará en compartir su testimonio con 2 amigos no creyentes dentro de los próximos 15 días. Bueno, esto sería mucha tarea en el aspecto de que, pero lo pueden hacer. Me gustaría que tomen en cuenta este sí me gustaría. 5 minutos para escuchar a cada uno. No hay tiempo aquí ahorita, pero
Me gustaría que donde estén algunos lugares y tiempos en su día en que pueda compartir el Evangelio, donde usted lo puede hacer, donde están algunos lugares. En su lugar de trabajo, ya lo puse aquí, en su trabajo o en su negocio, usted ponga ese lugar y pídele a Dios que arregle una cita, que venga una persona para que le hable de Cristo. Amén, amén. Muy bien. Cualquier, cualquier duda de esto, de mi testimonio, voy a mandar la materia. Pero es importante que ustedes practiquen dando su testimonio también en la, en la iglesia con los hermanos o con los amigos, con los conocidos. Ok, vamos con la tercera parte. Evangelismo y la plantación de iglesias. Esto no quiero abordar mucho porque pues es un poco más amplio. Sé demostrar que el evangelismo se debe hacer en una manera relacional para poder ayudar al nuevo creyente. El evangelismo es solamente la primera etapa en la carrera del cristiano. El discipulado es la segunda. Bueno, eso ya lo vimos hace ratito, una parte. ¿Es posible plantar una iglesia sin evangelizar? La respuesta no es una pregunta, pero es la respuesta no. ¿Cuál debe ser nuestra meta? La meta ya está escrito en la Biblia, nosotros no podemos poner otras metas. Nuestra meta es hacer discípulos. Él lo dice Mateo 28:19, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, no solamente donde yo vivo, a todas las naciones. La necesidad para un nuevo enfoque, 5 a 10% se quedan en las iglesias después del evangelismo. ¿Sí? No crean ustedes que es una gran ganancia, pero la necesidad para que un nuevo enfoque, 5 a 10% se quedan en la iglesia después del evangelismo. Pueden ustedes tener una campaña grande, y si les da resultado, queda el 5%. Si llegaron 20, pues queda uno, ¿no? Un ejemplo. 2 personas, si es que quedan. Pero aquí dice la necesidad para un nuevo enfoque. Así que tenemos que cambiar nuestro enfoque de evangelismo porque quedan muy pocos. 5%, 10% es mucho, ¿no? Si fuera 10%, si fuera uno, si fueran 10 personas, sería una persona en 10 personas que acudieron. Pero a veces si dice 5, sería menos, que no quedaría ninguno. Así que esta imagen quiero que la observen, la vean y van a ver ustedes 90 al 95%. Cuando quedan esas personas, salen, no se quedan, se van. Sí, se van porque no encuentran, el evangelismo no es efectivo y no disipulan. Por lo tanto, es importante practicar estas dos cosas, evangelizar, discipular, para que cuando entren no salgan. Si la carrera de relevo es un esfuerzo en equipo, yo traigo y el hermano que discipule. Y si es posible yo traer y discipular, mucho mejor. Pero si hay una carrera de relevo, es bueno, hermanos, porque ahí toman las personas que ya son discipulados, ¿no? Se evangeliza y se discipula. De allí empieza la carrera. El nuevo creyente debe ser discipulada y recibir ayuda para crecer a la madurez en Cristo. Hermanos, es muy importante esto. Mostrarles, hermanos, cambien su carácter, cambien su forma de ser, entréguense, amen a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, amen al prójimo. Es importantísimo recibir la discipulación, que alguien vaya y le enseñe a otra persona, que disipule. Creo que es creo que es uno de los problemas que tienen las iglesias, no pasan de la estafeta al otro, sí, sino que se quedan con el trabajo, no pasan las responsabilidades. Creo que es muy importante, si alguien puede discipular mejor que yo, le voy a pasar al hermano que le enseñe a orar, que le enseñe a cantar, que le enseñe la Biblia, que le enseñe muchas cosas al hermano. Los hábitos espirituales, congregarse, orar, leer la Biblia, visitar, etcétera, diezmar. ¿Será importante pasar la estafeta al segundo corredor? Yo creo que sí, porque luego nosotros a veces nos descuidamos, solo evangelizamos y no pasamos a la estafeta a la otra persona, ¿no? Hay que discipular, hay que trabajar en esa parte.
Mi experiencia en Tres Maravillas, yo pastoreé una iglesia en Tres Maravillas, 2 etapas de la carrera de relevo. Yo practiqué eso, el evangelismo, el discipulado, una relación con Dios, una relación con el cuerpo, la salvación, la santificación, un nuevo nacimiento, crecimiento. ¿Cómo lo podemos ver aquí? ¿Cómo lo podemos notar aquí? Si yo primero evangelizo, discipulo. ¿Cómo sé que estoy discipulando? Porque estoy enseñándole a orar, a predicar, a dirigir la persona. Cuando yo salgo, cuando yo evangelizo allá, discipulé a una persona. Y es una relación con Dios. Yo tengo una relación con Dios, aquí lo pongo, una relación con el cuerpo, con la iglesia, con la iglesia. La salvación, yo tengo la salvación, pero yo tengo que también trabajar sobre la santificación, santificar, consagrar mi vida. Nuevo nacimiento, una vez que ya me bautizo, tengo que crecer, crecimiento. Espero que esto nos ayude. Cuando hablamos de evangelismo, solo tomamos en cuenta la primera etapa. Si quieres que tu iglesia crezca, cuantitativo o de número o calidad, es importante que tomemos en cuenta las 2 etapas: evangelismo, discipulado. Evangelismo, discipulado. Si hay amor entre nosotros, sabrán la gente o verán la gente que somos discípulos de Jesús. Eso lo dice en Juan. Cumpliendo este mandamiento, estamos llevando a cabo la primera y la segunda etapa del evangelismo, porque creo y vivo el evangelio. De eso es muy bonito, hermanos, porque creamos discípulos como nosotros. En los grupos familiares es un lugar para enfocarse en ambas etapas de la carrera, evangelizar, discipular. Eso es efectivísimo. Yo creo que ya lo vimos mucho eso. Traten la manera de llevar a cabo a ustedes. Evangelicen en grupos familiares con 5 minutos de testimonio. Evangelicen. Disipulen, enseñen cómo se ama a Dios, cómo se ama a las personas, cómo practicar los hábitos espirituales, enseñen a la gente. Aquí tenemos varios ejemplos bíblicos. Tenemos Mateo 9, 9 al 10, Juan 1, 40, 41, Juan 1, 28, 20, Juan 4, 28, 30. Y vamos a ver uno más, Juan 1, 40, 41. ¿Qué hizo Jesús? Dice el verso 40. Uno de ellos era Andrés. Recuerden que Andrés es un discípulo de Jesús, el hermano de Simón Pedro. Lo primero que hizo Andrés fue buscar a su hermano Simón, o a Pedro. Cuando lo encontró, le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Entonces Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. ¿Qué hizo Andrés acá? Evangelizando. Usa sus redes naturales, su familia, es su hermano. Y ahí lo dice el pasaje. Lo primero que hizo Andrés fue buscar a su hermano de sangre, su hermano. Entonces Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio a Simón, le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, hijo de Juan, pero ahora te vas a llamar Cefas, es decir, Pedro. O lo cambian el nombre Jonás, lo cambian su nombre, Simón, perdón, que sería Pedro. Ahora lo cambian su nombre como a Cefas, y que quiere decir Pedro. Pero es tan natural. Andrés va y busca a su hermano Pedro, y Pedro va donde está Jesús. Jesús le dice: voy a cambiar tu nombre, te vas a llamar Pedro, porque te llamas Simón. Así que esto es evangelismo. Me gustaría que ustedes practicaran más este evangelismo. Vayan con su familia, háblenle de Dios, háblenle de las buenas nuevas, vayan con el primo, con la prima, con el tío, con la tía, con el vecino, con todas las familias que tenemos, lo que le llamamos aquí usar redes naturales, que ustedes son ya conocidos. Procuremos evangelizar de esta forma. La mayor parte de las personas testifican mejor con los que conocen bien. Bueno, yo sí estoy convencido en esto, que hablo más o hablo mejor con las personas que conozco bien. Poner a nuevos creyentes a testificar de inmediato. También esta parte es muy importante. Cuando una persona inicia el evangelio, pongan a testificar, pongan a evangelizar, porque si no, después ya no lo hace.
Hay que tomar en cuenta esto. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo cuanto he hecho. Esta es la frase de la samaritana. Testificó de inmediato. La samaritana no estudió, no se capacitó como estamos ahorita. Cuando cambió una parte de su vida ya estaba hablando de lo que Dios había hecho en ella. ¿Qué tan eficaz hubiera sido tu testimonio si hubiera esperado un año para contar su experiencia? Que encontré a un hombre, me dijo eso, pero ya Jesús ya no estaba en ese momento, ya se había ido de Samaria y llegan los samaritanos, pues aquí estaba, sí, en el pozo estaba Jesús, ¿pero dónde está? Pues ya se fue, pues ya no tan efectivo, por eso pongo aquí, ¿qué tan eficaz, tan efectivo hubiera sido? Nada de efectivo. Entonces es importante empujar a la gente, animar a la gente que predique de inmediato, no esperar. ¿Quién es un guardián de guarda entrada? Bueno, esto de guarda entrada aquí la sacamos que una persona, por ejemplo, en Chiapas, México, que es donde estoy yo, una persona que es papá domina toda la familia. Si tú le predicas el papá, se convierte el papá, viene la esposa, vienen los hijos, los nietos, viene todo un montón de gente. Llenas una iglesia con 2 familias, 3 familias, porque ¿quién es un guardaentrada? Una persona que tiene una buena reputación. También parte de eso una buena reputación, una persona, la gente municipal, el comisariado, el presidente del barrio, de la colonia, donde ustedes viven, tiene mucha influencia, pues. Esa persona, cuando tú le predicas, tiene buena reputación, pues es guardaentrada. Quiere decir que va a traer muchas personas. Está abierto a las cosas de Dios. Esas personas que son guardaentrada se abren completamente a las cosas de Dios. Aquí vamos a ver el carcelero de Filipos, Hechos 16, 32, 34. ¿Qué sucedió aquí en Hechos 16, 32, 34? El carcelero de Filipos. Recuerden que al momento de él aceptar a Jesús, dice la Biblia, ¿qué voy a hacer, Señor? Pues cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y él se bautiza, pero también se bautiza su familia, porque él es un guardaentrada o tiene influencia a otras personas. Bueno, solamente voy a citar el texto del carcelero, ya ustedes conocerán a Crispo, también Estefanas, y ya leen los textos que están ahí. Barreras culturales y sociales. Hay varios tipos de barreras para predicar el Evangelio. A veces nosotros como cristianos lo predicamos de esa manera. Y quiero leer 1 Corintios 9, 20. 9:20. Cuando estoy con los judíos, vivo como judíos. Pablo era una barrera, porque es una barrera. Si vas a un lugar, vas a tener que hacer esto, para ayudaros a creer en Cristo. Por eso cumplo con la ley de Moisés, aunque en realidad no estoy obligado a hacerlo. Y cuando estoy con los que no obedecen la ley o los gentiles, vivo como ellos, para ayudarlos a creer en Cristo. Es decir, tanto judíos como gentiles, Pablo convivía y se llevaba bien con ellos. Esto no significa que yo no obedezca la ley de Dios, al contrario, lo obedezco, pues sigo la ley de Cristo. Verso 22. Cuando estoy con los que apenas empiezan a ser cristianos, me comporto como uno de ellos para poder ayudarlos. Ya, nosotros somos muy duros. No, ya no soy como ustedes, son mundanos. Nosotros somos muy duros. Deberíamos de estar cerca de la gente como Jesús fue llamado amigos de pecadores. Pablo así se juntaba con las personas que empiezan a conocer de Cristo, se junta con ellos y dice el texto, cuando estoy con los que apenas empiezan a ser cristianos, me comporto como uno de ellos para poder ayudarlos. Es decir, se hace que no sabe nada. Me ha hecho igual a todos para que algunos se salven. Y todo esto lo hago porque amo la buena noticia, amo predicar el Evangelio y porque quiero participar de sus buenos resultados. ¿Cuántos no queremos participar que lleguen miles y miles de personas a nuestras iglesias? Bueno, buscar un terreno común. Bueno, esto es muy importante. Ya hablamos un poco de grupos familiares, mis actividades cristianas, por ejemplo, aquí actividades del mundo, actividades terreno común.
En el templo no podemos traer la gente, como que un culto especial, un culto femenil, un culto varonil, un culto velada, no. Actividades del mundo tampoco podemos ir a bailar, a gritar, no podemos ir allá, pero hay terreno común. Por eso pongo aquí buscar un terreno común donde compras las tortillas, donde compras tus cosas en las tiendas grandes, en las juntas de la escuela. Y esto ya hablamos en grupos familiares. Así que tengan en cuenta el terreno común, leer el artículo, una iglesia para cada gente. Voy a mandar este artículo para que ustedes tengan y la puedan leer. Buscar un terreno común. Bueno, en pasajes como este ya hablamos también de Nicodemo. ¿Con quién estaba hablando Jesús en Nicodemo? Pues Nicodemo, ¿no? ¿Qué sabemos acerca de este personaje que es Nicodemo? Pues que él conocía mucho de Dios, pero, pero no estaba arrepentido, ¿no? Era un maestro de la ley, era un fariseo muy bueno. ¿Cómo inicia la conversación? Pues inicia primero este Nicodemo, maestro bueno, inicia primero la conversación y Jesús ya va agarrando esa conversación. ¿En qué versículo cambia la dirección? Cuando le dice Jesús, es necesario que nazcas de nuevo. Cambia totalmente la dirección, la conversación, y Jesucristo sabe cambiar la conversación cuando sea necesario. ¿Qué requiere Jesús? Pues que Nicodemo cambie su mentalidad, que nazca de nuevo, que renazca. ¿Cómo responde el individuo? Pues ahí en la vida de Nicodemo fue un poco duro, pero después se dice que Nicodemo sí se convirtió bien, ¿no? Algunos historiadores, pero la verdad es que no es muy visible su conversión. Ay, que se convirtió como Pablo y empezó a predicar en sinagogas, ¿no? Pero fue un poco diferente la de Nicodemo. Pero así es, con quién hablaba, qué sabemos de la persona, cómo se inicia una conversación. Todo esto es muy importante cuando hablamos de predicar el Evangelio, ¿no? Entonces, quedamos aquí, busquen un terreno común para predicar el Evangelio. Vamos a la 4. Muy bien. Este punto dice barreras al evangelismo efectivo. Ya también hablamos un poco de las barreras que tiene el evangelismo en grupos familiares, pero vamos a ir aquí, discutir las barreras comunes, tanto personal como espiritual, el evangelismo y ver cómo vencerlas. Barreras externas, barreras internas. Las barreras tienen que ser identificadas y derribadas. En Juan 4, ponemos otro es el ejemplo de la samaritana, ¿no? Podríamos poner el ejemplo de Nicodemo, el ejemplo de Saqueo, el ejemplo de cualquier personaje. Los no alcanzados no son los enemigos, son el blanco de nuestros esfuerzos espirituales. Ellos son exactamente como éramos nosotros sin Cristo, ciegos, muertos espirituales. Y eso lo dice Efesios 2, que éramos nosotros muertos por nuestros delitos y pecados. Así que no son enemigos las personas, sino son el blanco. Los creyentes debemos construir puentes para alcanzar al mundo perdido. Sinceridad, misericordia, compasión, verdad y amor. Puentes en vez de barreras. En vez de tener barreras, sembrar estas cosas. Misericordia, compasión, amor. En nuestra tarea, es nuestra tarea, nuestro mandato, dice nuestro reto particular. Es la hora para derribar las barreras. Es hora de derribar las barreras. Entender las barreras que estaban, que tenemos en el evangelismo. Veamos Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Allí dice el texto, en Jerusalén, divide el mundo en grupos culturales, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Geográficamente,
Jerusalén era un lugar, Samaria era otro lugar, Judea otro lugar, el último de la tierra pues otro. Así lo divide el Señor. Y claro, que yo vengo de los tojolabales a la cultura español, pues es muy diferente. Si me mandan de México a Estados Unidos para predicarles a los hermanos que hablan inglés, pues va a ser muy difícil cómo comen, cómo hablan, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso están las barreras internas y las barreras externas. Primero es una de las barreras que aquí podemos divide el mundo en grupos culturales, no solo geográficamente. Para Pedro y Juan predicar y enseñar en Samaria sería más difícil. ¿Por qué para Pedro predicar en Samaria es más difícil? Porque Pedro pues es un judío y pues le va a costar mucho más predicar ahí en Samaria con los samaritanos. Pues, lo mismo pasa con nosotros. Yo me cuesta más predicarle a uno que habla inglés que predicarle a uno que habla español. Y me va a costar muchísimo. Yo lo voy a hacer, pero muchísimo. El idioma y también vivir entre ellos. Entonces cuesta más, pero estamos mandados, dice el pasaje de Hechos 1:8, vayan, dice que son testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Así que donde el Señor nos mande para hablar del Evangelio. Cuando es el mismo idioma y cultura, pues es mucho más fácil, ¿no? Tengo el mismo idioma, tengo la misma cultura, no pasa absolutamente nada. Pero ya va al segundo, mismo idioma, diferente cultura y religión. Cuando vas a un lugar que hablan el español, pero son de otra cultura, pero de otra religión, es otro más complicado. Y va a la tercera, diferentes idiomas, cultura y religión. Esto es lo que le llamamos nosotros las misiones, ¿sí? Porque ya las misiones es diferente idioma. Si yo voy a India, yo no voy a hablar el español. Si yo voy a China, no voy a hablar español. Y la cultura cambiaría completamente. Y la religión cambiaría totalmente. ¿Sí? Así que donde estemos, hay que checar dónde estamos. El evangelismo se puede necesitar para cruzar barreras culturales y compartir eficazmente el evangelio. Jesús le habló a la samaritana en Juan 4. Pablo usó cuando hablaba con los judíos, comparado a su predicación a los no judíos, ¿sí? Todo esto lo puede hacer. El evangelismo se puede necesitar para cruzar barreras. Esto lo hicieron Jesús, Pablo, lo hicieron. Cruzaron barreras cuando hablaron. Por cuando habló Jesús con la samaritana, Jesucristo no es un samaritano, es un judío. Tuvo que llegar allá y hablar, cruzar algunas barreras. Tuvo que cruzar físicamente. Físicamente es lo que le llamamos exteriormente. El evangelismo más efectivo se lleva a cabo cuando hay pocas barreras que derrumbar. Y yo les digo con toda claridad, mientras haya el mismo idioma, misma cultura, misma religión, es mucho más fácil predicar el evangelio. Pero pues va a depender mucho cómo lo trabajamos nosotros. Sin importar la situación, tenemos que vencer estas barreras para que el evangelio se escuche claramente. Si se trata de idioma, aprender el idioma, como hace un hermano que se llama Israel Bravo aquí en México, tuvo que subir a Estados Unidos para aprender el inglés, después se fue a Turquía y pues tuvo que cambiar toda su cultura, cómo comen, la religión que tienen los turquianos, él también, el idioma, no, todo cambió el hermano y tuvo que esforzarse muchísimo. Es mucho trabajo, hermanos. Por eso predicar el evangelio en nuestro entorno es fácil, pero hay que hacerlo. Sin importar la situación, tenemos que vencer estas barreras. Si es idioma, vencerlas. Si es cultura, vencerlas. Lo que sea, si es religión, aprender de las religiones para poder entrar. Barreras externas al evangelismo efectivo. Barreras externas, cultura, vestimenta, música, dice lingüística, idioma, religiosa, que es religioso o religión, que es católicos, agnósticos, ateos, espiritual, muertos espiritual. Bueno, aquí pongo nomás el ejemplo, ¿no? Cuanto a la cultura, su vestimenta
en la zona donde yo vengo, pues se visten diferente que como me he visto ahorita. La música es diferente, la música no tocan la música que tocamos pop y otras músicas. Lingüística, el idioma también cambia muchísimo porque es tojolabal y el español, etcétera. Y así, todos estos puntos que son barreras externas al evangelismo efectivo, si usted quiere predicar, tiene que cambiar su vestimenta, escuchar la música que escuchan, aprender el idioma y investigar un poco la religión y etcétera, etcétera. Barreras internas, el evangelismo efectivo, que es tradiciones, nunca lo hicimos así antes, esa es tradición, que internamente la sabe. Prejuicios, temores, valores, valores, todos tenemos limitaciones en términos de recursos, energía, tiempo, dinero, habilidad y dones. Todas estas barreras son internas. Sí, sí. Y esto necesitamos nosotros también derribarlas, ¿no? Las barreras internas. Una estrategia para vencer las barreras. Escuchen bien esto. Culturales y religiosa. Invertir tiempo para aprender y comprender los trasfondos diversos de nuestra cultura. Si nosotros no invertimos tiempo para aprender el idioma, la cultura, la religión, no vamos a poder predicar el evangelio si queremos ir a la plantación, porque estamos hablando ahorita de la plantación. Lingüística, debemos comunicarnos eficazmente con los no creyentes. Espiritual, orar pidiendo a Dios a abrir los corazones de los que deseamos ganar. Las barreras internas también se tienen que enfrentar. Eso lo hizo Romanos 2:2, que tenemos que cambiar nuestra mentalidad, renovarlo completamente. Si vamos a ver este mundo cambiando, cambiemos la iglesia. Si queremos que la iglesia sea cambiada, debemos cambiar nuestros corazones. Si queremos que nuestros corazones sean cambiados, debemos transformar nuestras mentes por medio de sumergirnos en la palabra de Dios. Cambiar nuestra mentalidad es vital e importante para que podamos derrumbar ideas o derrumbar barreras internas. El Espíritu de Dios usará la palabra para iluminar nuestras mentes para que veamos las cosas como las ve Dios. Él cambiará nuestros valores y perjuicios que no le agradan. Él no le dará la valentía para hacer los cambios necesarios para lograr sus propósitos en cuanto al evangelismo. Él nos dará la fe para vencer nuestros temores conforme nos enfoquemos a la obediencia a su palabra. Espero que así sea. Nos cambiará, dice, Él nos dará la fe para vencer nuestros temores. Si hubiese algún temor para predicar el evangelio, Dios puede cambiar esa parte. Preguntas para considerar. ¿Cuáles cosas le hacen sentir incómodo en situaciones nuevas? Ustedes saben cuando ustedes investiguen una cultura, un idioma y la religión. ¿Cuáles barreras ha experimentado personalmente al evangelizar? Ustedes, cuando empiecen a evangelizar, a testificar con su testimonio, a hablar del evangelio, de lo que dice Corintios 15, 1 al 7, se van a dar cuenta de las barreras que van a enfrentar. Muchos no quieren hablar, muchos son tímidos, muchos sienten que no tienen palabras, pero se puede. ¿Las ha superado? Sí lo hizo, ¿cómo lo hizo? A mi persona, yo tuve que practicar mucho el español para poder predicar con los españoles, ¿no? Con los que hablan español. Así que necesitamos cruzar. ¿Y cómo lo hice? ¿Cómo lo hizo usted? Entonces, yo digo que me esforcé bastante para aprender palabras, para aprender a comunicarme y aprender qué piensa la gente, qué cree la gente de los que hablan español, cómo lo entienden ellos, etcétera. Así que es importante esforzarse si queremos predicar el evangelio bien. Vamos a entrar en la... Primero Dios nos dé tiempo sintetizarlo el estudio. Vamos con la quinta, la conversión. Discutir la conversión como un proceso.
no como algo automático, ¿no? Un proceso que debemos anticipar en lo cual cooperamos. Compartir a Cristo no donde nos sentimos más cómodos, sino donde nuestra audiencia se siente más cómoda, ¿no? Por eso hay que ir a ellos, no que vengan a nosotros. Solamente hay un evangelio, pero podemos utilizar varios métodos para compartir. Así iniciamos con nuestro estudio de técnicas de evangelización. En Mateo 13, la condición de la tierra en la cual la buena semilla cayó determina el resultado de la cosecha. Si estamos sembrando en corazones de piedra, de espinos, de junto al camino, no vamos a agarrar absolutamente nada. Tenemos que observar qué terreno estamos sembrando, dónde estamos sembrando. Podemos pasar 1 año, 2 años, 4 años y no convertir ninguna persona o no alcanzar ninguna persona porque no estamos predicando en corazones sensibles. Antes de comenzar a evangelizar, debemos analizar cuidadosamente en qué tipo de tierra caerá nuestra semilla, en qué corazón, qué tipo de persona, cómo lo van a tomar, cómo orar mucho a Dios. Cuando comprendemos las necesidades más básicas de las personas, mejor podemos mostrarles el amor de Dios. Por ellos, para ellos a través de ayudarles a enfrentar estas necesidades. Yo les invito que conozcan las necesidades más básicas de las personas para que podamos predicarles. Porque si no conocemos que ellos tienen ansiedad, depresión, tienen problemas con su familia, problemas con su papá, problemas económicos, etcétera, ustedes conozcan las necesidades más básicas y así mejor podemos mostrarles el amor de Dios. Si se necesitan algo, la abrazamos. Si tienen ansiedad, si tienen necesidad económica, apoyarlos, etcétera, etcétera. Analizando las necesidades de la gente. Bueno, esto es algo que tenemos un punto acá. Por ejemplo, aquí en lo psicológico, seguridad, amor, autoestima y autorrealización. Si ustedes ven allí en la primera, es, es en lo psicológico, si es hambre, hablamos de comida, ¿no? Seguridad, pues tiene ansiedad, pues ¿qué necesita la persona? Necesita paz. Que tiene falta de aprecio, pues aceptación, necesita que lo aceptemos. Fracaso es lo que llamamos autoestima, que tenga confianza, ¿no? Es que siento que no voy a poder. Confía, hermano, confía, ¿no? Falta de cumplimiento, actualización sería cumplimiento, ¿no? Podríamos decirle a la persona que tenga eso, ¿no? Analizar las necesidades de la gente, ver si necesita comida, si necesita paz, si necesita aceptación, si necesita confiar más en sí mismo o en Dios, o necesita también aquí cumplir alguna cosa, algún sueño, etcétera. Ustedes van a observar a la gente. Pongo nomás este punto para que tengamos una idea clara. Actividad, vamos a poner 4, como dice, como está en Mateo 13, ¿no? Cultivando. Habla el corazón por las relaciones cariñosas. Estoy cultivando. Aquí todavía estoy cultivando. Presencia del mensajero, ¿no? Aquí en Juan 3 podemos ver el ejemplo de Juan 3, Juan 4, que es la samaritana igual. ¿Qué hizo Jesús? Habla al corazón por relaciones cariñosas. Se presenta el mensajero. En la sembrando es habla a la mente, no solamente las relaciones cariñosas, dame de ver, habla a la mente. Y la tercera es hablar a la voluntad pidiendo una respuesta de su fe, que acepte a Jesús como su Señor y Salvador. Y ya el último que tenemos aquí, que le llamamos juntando, que es habla a las personas enteras respecto al conocimiento personal de Cristo. Ya completo porque ya es la cuarta parte, ¿no? Es la actividad que tenemos aquí. Explicamos aquí y ya el énfasis, presencia del mensajero, proclamación del evangelio, sembrando y la cosechando es persuasión hasta una decisión. Uno tiene que estar sembrando, sembrando, sembrando hasta que coseches, ¿no? Hasta que lo bautices, hasta que crezca la persona. Participación e incorporación de una iglesia local es cuando dice Hechos 2:47 que el Señor añadía a su iglesia a los que habían de ser salvos. También en Hechos 2:41 que la iglesia
También ellos estaban allí eh, escuchando la palabra, después se bautizaron y se añadieron en la iglesia como 3000 personas. Es decir, esto se da, pero va como proceso, no da en un jalón, es un proceso que va dando, cultivamos, sembramos, cosechamos y ya juntamos en ese aspecto. Entonces espero que este sea entendible, este cuadro. Determinando una estrategia evangelística. Una de las estrategias aquí la ponemos. María es una mujer joven en una familia divorciada. Como hija única fue rechazada por su padre. Su madre siempre estaba tan ocupada proveyendo para la familia que no podía pasar mucho tiempo con ella. Ella vivieron, Ellas vivieron en una ciudad lejana de su familia extendida. Ahora, como adulta, no se siente amada. Pues sí, si nunca se sintió amada, siempre fue rechazada, pues no se sienta amada. Analice su necesidad por el amor o afección. Esta mujer necesita afecto, necesita amor. Es lo que vimos aquí en la tercera parte, ¿no? ¿Qué se necesita? Amor, que sería falta de aprecio. Entonces yo espero que podamos trabajar. Es una manera para identificar qué necesita la persona, si es dinero, comida, si es seguridad, si es amor. Evaluación de estrategia evangelística. María no está lista para recibir la semilla. Si le diera una Biblia o un folleto, probablemente no sería efectivo. Nomás le doy la Biblia y lo va a guardar. Le doy un folleto ni lo va a leer. Lo que ella necesita es que alguien le muestre amor, lo abrace, lo acepte, ¿no? Entonces podría invitarle a un grupo familiar donde hay mucho amor y cariño, donde se abrazan, comen, conviven, platican, ríen. Allí va a caber bien María. Examinando el enfoque de Jesús con los individuos. Los evangelios están llevando, los evangelios están llenos de conversaciones interesantes entre Jesús y otros individuos. Queremos examinar unas pocas de ellas para ver algunas diferencias y similitudes en el enfoque de Jesús. Examine cada pasaje en la tabla y conteste las preguntas. Aquí otra vez ponemos las mismas porque es donde conocemos. En Juan 3, 1 al 21, Nicodemo, Juan 4, 5, 25, hablamos de la mujer, ¿no? Pasaje. ¿Con quién estaba hablando? Ya les decía hace rato, si vamos a poner el ejemplo de Nicodemo, ustedes pónganle con quién estaba hablando Jesús. ¿Qué sabemos acerca de este personaje? Ustedes pongan ahí qué saben del personaje. ¿Cómo inicia la conversación? Jesús y Nicodemo. ¿En qué versículo cambia la dirección de la conversación? Pongan el versículo que cambia, verso 4 o 5 más o menos, pero busquen ustedes allí. ¿Qué requiere Jesús de Nicodemo? Ustedes pónganle cuál era la meta de la plática, ¿no? ¿Qué quiere llegar Jesús? ¿Qué ofrece Jesús? ¿Cómo responde el individuo? Hace ratito les explicaba este cuadro y ustedes pongan a trabajar su mente. Tienen 4 pasajes. Juan 3, 21, Juan 4, 5, 25, Juan 9, 5, 7, 35, 37 y Marcos 10, 10, 17, 22. Amén. Muy bien. Vamos a la última, que es el evangelismo también, que le llama evangelismo relacional. Esto me encanta mucho, espero que pueda contagiar un poquito. Ok. Muy bien. Esta es la última, que es enfatizar la necesidad y la importancia de edificar amistades con los no creyentes. Vale la pena que podamos tener amistades con no creyentes. Y espero que podamos entender esto, ¿no? Esta lección puede cambiar su vida o tu vida. También es cierto que se está aplicando la enseñanza de esta lección. Puede ser mal entendido por sus amigos cristianos que piensan que usted será contaminado por el mundo. Pero recuerde, Jesús mismo fue llamado un amigo de pecadores. Cuando alguien se relaciona con personas que no son cristianas, siempre salimos raspados, siempre salimos que el hermano anda con el hermano, anda con la hermana que no es cristiana, ¿no?
siempre dice, ¿valdrá la pena correr el riesgo de ser como Él y ser llamados amigos de pecadores? Creo que sí. Por eso es el mensaje. Por eso es el mensaje aquí. Creando amistades con los no creyentes. En Lucas 15, cuando una moneda se pierde, la buscamos y nos gozamos cuando la encontramos. Y eso lo dice Lucas 15. Pero Dios valora a la gente perdida aún más que estas cosas. Quiere decir que en la tercera, cuando la moneda perdida y la oveja perdida y el hijo pródigo que estaba perdido, valora mucho más. Dios valora a la gente perdida aún más que estas cosas. Puede que se pierda una moneda, se valora, se valora un animal, sí, pero valora mucho la gente perdida. También lo debemos hacer nosotros, valorarlo. Y a veces nosotros como iglesia decimos, no, es que ya somos de la iglesia, no debemos de juntar con mundanos, ¿no? O con personas que no son creyentes. Así que una cosa es la iglesia, otra cosa es allá. No es así, hermanos. Tenemos que juntarnos con ellos para alcanzarlos. Mucho, mucho tenemos que trabajar en esta parte. Alguien dirigió Jesús a quienes dirigió Jesús esta parábola según los versículos 1 y 2. Bueno, vamos a leer el texto, ¿no? Lucas, Juan, Lucas 15, 1 y 2. Mientras eso enseñó, se les acercó a muchos de los que cobraban impuesto. ¿A quién se dirigió Jesús? A los cobradores de impuestos, ¿no? Dice aquí, con impuestos para el gobierno de Roma, y también a otras personas a quienes los fariseos consideraban gente de mala fama. A estos fariseos también se dirigió el mensaje. A ver esto, los fariseos y los maestros de la ley, entonces, ¿a quién se dirige completamente? El verso 2 identifica. Al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a criticar a Jesús. Entonces, esta parábola fue dirigida a los fariseos y los maestros de la ley. Verso 9-10. ¿Qué causa gran gozo en el cielo según los versículos 9 y 10? Y cuando la encuentren, invitarán a sus amigas y vecinas y le dirán, vengan a mi casa y alégrense conmigo. Ya encontré la moneda que se había perdido. De la misma manera, los ángeles de Dios hacen fiesta cuando alguien se vuelve a Dios. Versículo 10, 9-10 también. ¿Qué es más importante para Dios? ¿Un grupo de 90 creyentes fieles adorando a Él o el arrepentimiento de un pecador? Según el versículo 10, dice, de la misma manera los ángeles de Dios hacen fiesta cuando alguien se vuelve a Dios. El verso 10. Hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. ¿Qué es más importante para Dios? Un pecador. Hay que ir por la persona que está perdida. Versículo 29-30. La pregunta, ¿fue justificada la queja del hermano mayor? Verso 30. Pero él, muy enojado, le dijo, he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido, pero a mí jamás me has dado ni siquiera un cabrito para que haga fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve ese hijo tuyo, después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, matas para él el ternero más gordo. Entonces, aquí fue justificada la queja que yo hice esto y eso. No, no fue justificada. Le dice Jesús, le regañan al hijo, al padre del pródigo. Y ahora que vuelve a ese tu hijo, después de malgastar tu dinero, le matas el becerro más gordo, ¿no? Entonces, ¿encajaba en el corazón del padre? No. El corazón del padre estaba por el hijo que estaba perdido. Entonces nosotros tenemos que ir no por el que está bien, ¿no? Cómodo, bien, divirtiéndose, ¿no? Por la persona que está perdida, tenemos que tener ese corazón nosotros. ¿Qué le preocupa más, qué le preocupaba más a Jesús? ¿La aprobación de los religiosos o la salvación de los perdidos? Esto es importantísimo contestar la pregunta, la salvación de los perdidos. ¿Puede usted percibirse a sí mismo en la parábola del hijo pródigo? Si nos percibimos a ellos, ¿a quién nos parecemos? ¿A cuál carácter se asemeja más? ¿Al del padre, del hermano mayor o del hijo pródigo? Va a depender
en la persona que está allí viendo la clase. ¿De cuál carácter le gustaría ser? Yo me gustaría ser el carácter del Padre, porque ama a la gente, ama a las personas, va en busca. Dice la palabra que cuando vio venir a su hijo, así como estaba, él fue, lo abrazó y lo besó. Lo abrazó y lo besó. Le da la bienvenida. Así que todos los que creen en Cristo Jesús somos bienvenidos a los pies, no importa lo que hayamos hecho. Y esto nosotros podemos ver a cuál carácter se asemeja más. Deberíamos de tener el carácter del Padre, de ir a los perdidos, ir por los que están perdidos y no tener un carácter como el hijo mayor. Ya estamos bien, nuestro templo ya está bien, ya con eso ya estamos. No hay que buscar más gente, no, hay que ir por más personas que están perdidas. ¿Cuál es la actitud que prevalece en nuestras iglesias hacia el mundo perdido? ¿Cuál creen ustedes que es? Y aunque no lo digamos, creo que es la actitud del hijo mayor, que no salen a predicar, no quieren que se conviertan los perdidos. Se asemeja a nuestras iglesias más al padre o el hermano mayor. El hermano mayor, pero no queremos que sea así, sino que sea el amor del Padre. ¿Está usted dispuesto a tomar una posición diferente si es necesario para desarrollar amistades y alcanzar a los perdidos? Yo espero que sí, hermanos, que estén dispuestos a tomar riesgos si es necesario para tener amistades con los no alcanzados o con los perdidos. ¿Cuáles tipos de esfuerzos serán necesarios para alcanzar a la gente donde usted vive? ¿Qué tipos de esfuerzo tiene que hacer? Dedicar tiempo, conocer, apoyarlos, invitarlos. Tienes que hacer mucho, mucho esfuerzo. Aquí tengo algo muy importante. Buscando contra invitando. ¿Cuál debe hacer usted? ¿Invitarlos o buscarlos? Y aquí vemos, el evangelismo relacional es ir a las personas, no invitarlos. Vengan, vamos a tener un culto en la iglesia, vamos a tener un servicio muy bonito, vengan. No, primero nosotros tenemos que ir a las personas, ir hacia ellos. Este es el evangelismo relacional. ¿Cuál es el modelo bíblico? ¿Buscando o invitando? ¿Sí? Dice la palabra en Mateo 28:19, vayan y hagan discípulos. Vayan, ¿dónde? De ahí donde estás tienes que ir a ellos. En Marcos 16:15, id por todo el mundo a predicar a toda criatura. Entonces quiere decir que el modelo bíblico es la palabra buscando, no invitando. Espero que esto sea entendido. Pero, ¿qué hay de otros versículos en la Biblia? No hay compañerismo entre la luz y las tinieblas. Y aquí, de verdad, hermanos, es que parece usted mundano porque no debería de juntarse con ellos. Nos citan este texto de 2 Corintios 6:14. O primera de Juan 2:15. No amen al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Y usted ama a los que son mundanos, ¿no? Ama a las personas que no son de la iglesia. En 1 Corintios 15:33, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto también es algo que a nosotros nos cuesta mucho, ¿no? Mira, si usted se junta con eso, va a ser igual que esa persona, de malo, de esa persona. Así como es la persona, así va a ser, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nos citan Corintios 6:14, 1 Juan 2:15, 1 Corintios 15:33, para atacarnos y decirnos que no tenemos que ir a ellos, sino invitarlos a la iglesia, que vengan ellos. Y eso está mal, hermanos, porque Jesús vino a buscarnos nosotros. Jesús no nos llamó al cielo, vino, bajó del cielo a buscar a la gente. Y nosotros tenemos que ir a la gente que está perdida para alcanzarlos. Por ejemplo, los amigos más cercanos de Jesús eran los 12 apóstoles, María y Marta, Lázaro y otros discípulos. Sin embargo, al mismo tiempo Jesús también trató de establecer relaciones con los pecadores. Por ejemplo, ya vimos varios pasajes con Zaqueo, con la samaritana.
Pablo claramente dijo a los corintios que no quería que ellos evitaran a los pecadores. 1 Corintios 15, 9, 11. Según Pablo, era malo asociarse con un creyente inmoral, pero no con un creyente, pero no con no creyente inmoral. Este es un pensamiento asombroso, pero de todos modos es verdad. Vamos a ver Corintios. 1 Corintios 5, 9, 11. En la carta que les escribí antes, les ordenó que no tuvieran nada que ver con las personas que tienen relaciones sexuales prohibidas. No quise decir que se apartaran totalmente de ellas, pues para ellos, pues para no juntarse con personas así, ustedes tendrían que salir de este mundo. No podrían apartarse totalmente de los que siempre desean más de lo que de lo que tienen, ni de los ladrones, de los que adoran a ídolos, ni de los borrachos, ni de los que hablan mal de los demás. Lo que quise decir fue que no deben tener amistad con los que dicen que son cristianos, pero en realidad son unos malvados. Con personas así ni siquiera deben sentarse a comer. Vean el pasaje. Pablo dice, yo no estoy diciendo que no se junten con las personas que son, que son personas malas. Aquí lo que quiero decir es el verso 11. Lo que quise decir fue que no deben tener amistad con los que dicen ser cristianos. Porque dicen ser cristianos y están haciendo cosas malas. Con esa gente no hay que juntarse, dice Pablo. Pero con personas, allá pecadores, ¿no? Pecadores que cometen un pecado, una persona que está, o es inmoral, podemos juntarnos porque no es hermano. Queremos alcanzarlo para que ya no haga esas cosas. Es lo que Pablo está diciendo en este versículo. No dijo Jesús separados del mundo, contaminados del mundo, en el mundo, pero no del mundo. Cuál es del cuadro, cuál es la mejor? Separados, salgamos del mundo para ser cristianos, o estamos dentro del mundo y contaminarnos con ellos, o en el mundo, pero no del mundo. Creo que esta es la tercera, ¿no? En el mundo, pero no del mundo. Dice, no quiero que los quites del mundo, sino que guárdalos del mal. Dentro del mundo, guárdalos. No que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Espero que este mensaje de evangelismo haya quedado entendido. ¿Cuáles textos ustedes pueden usar para evangelizar? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiero enseñarles algo muy importante. Espero que practiquen esta parte. En Romanos 5, 8, traten la manera de parafrasearlos. Es decir, pero Dios mostró su amor para contigo, siendo un pecador. Cuando dice en que siendo un pecador, siendo tú un pecador, ustedes pueden, siendo tú un pecador, Cristo murió por ti. No por nosotros, sino por ti. Entonces estamos parafraseando el texto. Dios mostró su amor para conmigo. Siendo yo un pecador, Cristo murió por mí. Entonces, eso también tienes que practicar mucho estos versículos para ir a la calle y evangelizar. Practicar por muchos. El precio de tener amistades con los no creyentes le costará su tiempo, le puede costar su reputación, amigos de pecadores, le puede costar angustia y dolor emocional, pero vale la pena, hermanos, porque alcanzamos una persona para Cristo, alcanzamos una persona para el Señor. Los beneficios de tener amistades con los no creyentes: usted gana un amigo, uno con una perspectiva diferente. Seguimos allí. Usted gana la esperanza de nuevos hermanos y hermanas en Cristo, futuros colaboradores en la tarea de alcanzar su comunidad y a la nación. Bendito sea el nombre, que así sea, hermanos, que podamos alcanzar una hermana, un hermano en Cristo, un colaborador nuestro, que así sea. Las experiencias de la vida
con respecto al evangelismo relacional. Pase el resto del tiempo de esta lección compartiendo ilustraciones y ejemplos personales acerca de la importancia de las amistades en el evangelismo de su propia vida. ¿Qué tan importante es que nosotros hablemos del evangelismo relacional? Muy importante. Pasemos tiempo. Yo sé que no tenemos tanto tiempo como alumnos y maestro para platicar y ahorita no están conmigo, pero sí pasen tiempo ustedes compartiendo, compartiendo ilustraciones y ejemplos personales. Digan, yo cuando evangelizaba, de veras, una hermana me regañó porque me estaba tratando con un hermano, una hermana, o estaba hablando con una hermanita. Ustedes pongan sus ilustraciones y ejemplos personales para que crezcan también en este tipo de evangelismo relacional. Estoy dispuesto a pagar el costo de salir y alcanzar a otros quienes actualmente están más allá del alcance del Evangelio. Ustedes pueden decir sí o no, otros países, otros lugares aparte donde predican. Tenemos que salir, no tenemos que quedar allí en donde estamos, allí en el mismo lugar. Si no salimos, ahí nos podemos desgastar en ese lugar. Estoy dispuesto a pagar el costo de salir y alcanzar a otros quienes actualmente están más allá del alcance del Evangelio. Yo sí, espero que ustedes estén dispuestos a ir más allá donde están trabajando. Ir de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último en la tierra, si es posible. Plan de acción. Ore por encuentros con no creyentes. En este tiempo de relación, de evangelismo relacional, el Señor, ayúdame para encontrarme con una persona que no conoce tu palabra, para que yo pueda hablarle de ti. Prepárame una cita para hablar de ti, para compartir mi testimonio, para compartir tu palabra, etcétera, etcétera. Espero que así sea. Pues Dios nos ayude, hermanos. Cualquier duda que tengan en esta clase, que ya vimos más en el evangelismo en grupos familiares, si no lo pueden llevar a cabo allí, pues aquí tienen la técnica, ¿no? Las técnicas de evangelismo, sobre lo que es mi testimonio, mi evangelismo relacional, cuál es la naturaleza del evangelismo, cuáles son los pasajes que debo de usar, cuáles son los ejemplos que debo de tomar. Entonces yo espero que podamos trabajar muy bien. Dios les bendiga mucho y que Dios nos dé siempre esa capacidad para trabajar. Dice, pagaré el costo y demostraré la fe para desarrollar amistades con 5 no creyentes en mi comunidad este mes para ganar para Cristo. Amén. Vale la pena, hermanos, que paguen el costo para alcanzar una persona, aunque sea una, si no son 5 creyentes, aunque sea uno para predicarle este mes, pero vale la pena que ustedes muestren su fe y muestren esa amistad con ellos. Sea un amigo y gane a sus amigos para Cristo. Gloria a Dios. Que sea así. Dios nos ayude en todo momento. Cualquier duda que tengan, aquí estamos para servirles. Dios les bendiga mucho. Hermano, pues aquí pude sintetizarlo lo más que pude, la clase. Espero que Dios bendiga a los alumnos y Dios, cualquier duda que tengan en el PDF que puedo mandar, le pueden hablar, pero creo que la misma clase están muy claras, muy específicas en lo que podemos hacer nosotros como cristianos. De todo corazón, Dios les bendiga y que sean usados por el Señor en cuanto a grupos familiares y también en evangelismo. Y yo creo que la experiencia vale más que una clase, cualquier cosa que necesiten, materiales o alguna pregunta, aquí estamos a sus órdenes. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios bendiga sus vidas. Paz a vosotros. Hermano Marín, Dios le bendiga mucho.